Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Yo espero que se encuentren muy bien. Iniciando esta semana de labores, ya estamos en 19 de mayo. Confiemos en Dios que esto va a finalizar pronto y que vamos a regresar a nuestras aulas de clases. Sobre todo, les motivo a estar al día con las asignaciones porque cuando volvamos a la escuela no vamos a perder más tiempo en tareas retrasadas, en tareas que ya hemos enviado desde acá de nuestra casa. Les motivo para seguir trabajando. Yo sé que es un esfuerzo extra que hacemos, pero como les dije en el video de ayer, somos un equipo y si un miembro del equipo falla, entonces probablemente el resto de los compañeros vaya a perder. Y en este caso, el beneficiario siempre es el estudiante. Que Dios les pueda bendecir. Vamos a tener la clase de este día. Vamos a tener la clase de matemática. Fecha, como ya lo dije, martes 19 de mayo del 2020. La clase es matemática. Tema, clasificación de los triángulos según sus ángulos. Vamos a comprender los siguientes tipos de ángulos. Dice ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. Vamos a ver qué es un ángulo agudo. Dice aquí son los que miden menos de 90 grados. Todos aquellos ángulos que miden menos de 90 grados se llaman ángulos agudos. Puede ser 2, 5, hasta el 89. Ese ángulo se llama ángulo agudo. Vamos a ángulos rectos. ¿Qué son los ángulos rectos? Son los que miden 90 grados exactos. Entonces, aquí no nos vamos a perder. El ángulo que mida 90 grados se llama ángulo recto. Digamos que tenemos un cuadrado. Ese cuadrado tiene 4 esquinas, ¿sí o no? Muy bien. Cada esquina es un ángulo recto. Mide 90 grados. Al tercero, ángulo obtuso, son los que miden más de 90 grados. Puede ser 91, 92, 95, 99, 120, 170, hasta 179. Porque ya el de 180 tiene otro nombre. Entonces, a eso le vamos a llamar ángulo obtuso, los que miden más de 90 grados y menos de 180. Vamos a decir acá, ¿qué son los ángulos llanos? Son los que miden 180 grados exacto. Al igual que los ángulos rectos, son exactos, el ángulo recto mide 90 grados y el ángulo llano mide 180 grados, el doble del ángulo recto. Muy bien. Vamos a observar esta imagen entonces para que estemos claros. Aquí tenemos un ángulo. Este ángulo mide aproximadamente 45 grados. ¿Sí? ¿Cómo se mide un ángulo? Es de línea a línea. Recordemos que ese punto de unión de esas dos rectas se le llama vértice. Ya lo tenemos en clases anteriores. Estamos pendientes siempre a utilizar el transportador. ¿Cómo utilizar el transportador? Ya les expliqué en una clase de Zoom que pronto vamos a tener una clase para explicar cómo usar el transportador. Entonces, este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Este es un ángulo obtuso. ¿Por qué es un ángulo obtuso? Porque mide más de 90 grados. Y este es un ángulo recto. Como les dije, es una esquina de un cuadrado o de un rectángulo. El ángulo recto mide 90 grados. Y este es un ángulo llano, o sea, una recta prácticamente. Entonces el ángulo llano mide 180 grados. Muy bien, vamos a avanzar en nuestra clase. Clasificación de los triángulos según sus medidas, que es nuestro tema, pero es importante tener en cuenta lo anterior para comprenderlo. Repito, clasificación de los triángulos según sus medidas. Muy bien, encontramos el primero. El primero nos dice acutángulo. ¿Qué es un acutángulo? Un triángulo acutángulo. Son los triángulos que tienen sus tres ángulos agudos. Digámoslo en otra palabra. Si un triángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, entonces ¿qué es un acutángulo? Es aquel que tiene sus
sus ángulos y miden menos de 90 grados. Vamos a verificarlo acá. Aquí está, miren. Entonces, estamos hablando de triángulos, ¿verdad? Triángulos es una figura de 3 lados. De ahí proviene el nombre triángulos. Eso ya lo tenemos claro de clase anterior. Entonces dice aquí que un acutángulo son los triángulos que tienen sus 3 lados, o 3 ángulos, perdón, agudos. Entonces, este mide 60, este mide 70 y este mide 50. Por lo tanto, son medidas menores de 90. Por eso se llaman agudos. Vamos a ir al siguiente. Dice aquí, rectángulo. Son los triángulos que tienen un ángulo recto. Muy bien, vamos a buscarlo acá. Aquí está. Miren. Este triángulo tiene un ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados. Entonces, la principal característica para que sea un rectángulo es que tiene que tener solo uno, un ángulo recto. Los demás pueden ser de diferentes, bueno, deberían de ser de 45 y 45 porque aquí da 90 y lo demás tiene que dar 45. Muy bien, entonces que les repito, un rectángulo son los triángulos que tienen un ángulo recto. Un ángulo recto, muy bien. Vamos a avanzar en la clase. Vamos a tener obtusángulo. Muy bien, son los triángulos que tienen un ángulo obtuso, así como el rectángulo que tiene un ángulo recto, entonces los obtusángulos tienen un ángulo obtuso. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es un ángulo obtuso? Arriba lo expliqué, son todos aquellos que miden más de 90 grados. ¿Y dónde está esa medida? Acá, de más de 90 grados. Aquí está, miren, 135. El otro mide 30 y el otro mide 15. Entonces, si tiene un ángulo obtuso, entonces es un obtusángulo. Muy bien. Vamos a seguir. Acá, equiángulo. Vamos a decir que los equiángulos son los triángulos que tienen los 3 ángulos de la misma medida. Si los 3 ángulos son de igual medida, entonces vamos a llamarle equiángulo. Muy bien, este mide 60, este mide 60 y este mide 60. Y esto sería un triángulo equilátero también porque sus 3 lados son iguales. Ya vamos a relacionarlo, en otra clase vamos a relacionar cuándo es equilátero, cuándo es equiángulo, cuándo puede ser equilátero obtusángulo, que no puede ser en realidad. Entonces, vamos a tener algo también importante. La suma de los ángulos internos siempre miden 180 grados. Si usted toma una calculadora, bueno, lo podemos hacer mental también, y suma estos 3 ángulos internos, siempre va a dar 180 grados. 60 más 60, 120, más 60 son 180. 135 más 15, 150, más 30 son 180. Entonces, siempre la medida de los ángulos internos va a dar 180 grados. Ahí en el libro hay un apartado, una tarea donde usted va a completar cuánto mide el ángulo. Imagínense que yo les doy 45 acá, 45 acá. ¿Cuánto mide acá? Entonces, como ya lo tenemos, ustedes dirán 90, pero ¿cómo lo van a sacar? Porque la medida de los ángulos internos siempre da 180 grados. Entonces, lo que falte para llegar a 180 es la medida de ese otro ángulo. Recuerden siempre que si hay consultas, estoy en el WhatsApp para responder. Hoy tenemos la otra clase de Zoom y deseándoles que Dios les pueda bendecir también en cada una de sus actividades. Pongámosle ganas, esto ya va a terminar. Pronto vamos a regresar a nuestros salones. Que el Señor les pueda bendecir.